Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, quien se encuentra conectado en vivo y en directo desde la capital de los ecuatorianos. ¿Qué tal, señor ministro? Muy buenas tardes. Le saluda César García. César, buenas tardes. Gracias a usted por la invitación y un gusto poder compartir las noticias y sobre todo las acciones que llevamos adelante como gobierno del Ecuador y particularmente en el marco de la protección social en estos eventos que se nos avecina, además de los que ya venimos viviendo con respecto a lo que yo podría llamarle un pre-niño y lo que vendrá a partir del mes de octubre, el fenómeno del niño en el Ecuador. Bien, ministro, empecemos por esa parte para después la segunda mitad de la entrevista dejarla para el tema de los logros en temas sociales. ¿Qué se está haciendo? Porque también ha habido insatisfacción de cierto sector de Esmeraldas que se ha quejado de que no ha llegado la ayuda para allá. ¿Cuál es la realidad que se ha hecho para poder ya asistir a inundaciones que ya se registraron, que dejaron muchos damnificados y que ahora esa situación podría agravarse con el fenómeno del niño? Bueno, mire César, yo creo que la ciudadanía cuando está en una situación crítica, como la que nuestra provincia hermana de Esmeraldas ha vivido, en donde tuvimos una afección a más de 12.500 personas, alrededor de 3.700 familias aproximadamente, en donde el desbordamiento de 6 ríos en 4 cantones generó indudablemente una zozobra y más de 2.500 personas en albergues. Esto es indudable que a veces, ante lo dantesco del hecho, pueda como gobierno tal vez no dar el cumplimiento de lo que la gente demanda, pero a veces nos llevamos de absolutismos. No podemos decir que no se ha hecho nada. Hemos entregado más de 17.500 kits de alimentos, de vestimenta, de vivienda, estos últimos que comprenden colchón, cocineta, bombona de gas, una vajilla y una colcha, que son paliativos de una protección inmediata frente a los hechos que se suscitan. Sin embargo, a veces ese apoya y esa protección social, a la que se suma también una protección de carácter de contención, porque recuerde usted que luego de un hecho así, los sectores vulnerables como los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, son, César, sin duda los sectores a los que se debe atender de manera prioritaria para contener psicológica, psicosocialmente, porque son momentos muy críticos. Yo mismo visité Carlos Concha, por poner un ejemplo, o la parroquia Tabiazo, dos de las parroquias más afectadas de la provincia de Esmeraldas, en donde pude evidenciar efectivamente la destrucción total de viviendas. Entonces, cuando usted ha hecho una protección inmediata, paliativa, coyuntural, ¿se espera las acciones estructurales? Sí, como por ejemplo la reconstrucción de las viviendas o la construcción de las mismas, considerando como las imágenes que usted presenta se dan en un evento de catastrófico. Pero la legislación ecuatoriana y la razón natural, además, requiere cumplimientos mínimos para poder proceder, porque es dinero público que tiene que ser bien ejecutado. Y en ese contexto, por ejemplo, requerimos, uno, que se garantice la propiedad del bien. Cuando nos percatamos el año pasado de que la gran mayoría de damnificados en estos casos de inundaciones están en lugares en donde se dan invasiones, el presidente Lazo dijo, bueno, es perfecto, es real, es una realidad de la sociedad, hay que mejorar eso. Cambiamos de demostrarse la propiedad a demostrar la posesión del bien, es decir, con un pago de luz, una certificación notarial, algo, porque usted no puede sacar los recursos y entregarle a César García, por poner un Claro. ejemplo, porque a nosotros se nos ocurre. Pero, Entonces, ahora pero ese... eso va a tardar. De Seguro. momento, ¿cuál es el ofrecimiento concreto para esas familias? ¿Se tiene un plan habitacional, por ejemplo, de cuántas casas se van a terminar construyendo en esa zona hasta terminar el mandato en diciembre? Bueno, mire, la terminación de las casas es un asunto que en la cronología lo tendrá el Ministerio de Vivienda, pero yo le quería concluir el tema de las condicionalidades, porque a veces sí, es entendible desde el punto de vista de las personas que están en condiciones de damnificados, pero la segunda condicionalidad, vamos a suponer que hemos superado, que efectivamente se ha superado el tema de la posesión del bien para que sean beneficiarios o del bono de reconstrucción, que es $7.500, o del bono de construcción de la vivienda, que es $15.000. Pero una vez superado este primer filtro, tenemos que definir el lugar en donde se instala y se construye el plan de vivienda, que eso lo trabajamos con los municipios, que son los que regulan el uso de suelo.
¿Por qué, César? Porque es imposible, es inaudito que volvamos a construir en una zona de peligro, en una zona de inundaciones. Sería una irresponsabilidad no solamente de mal manejo público, sino además una irresponsabilidad de seguridad con los Ahora, ¿cuáles barrios. son los ejes inmediatos que hay que tomar para el tema del fenómeno del niño? Para ser muy claros en cuál es la hoja de ruta, cuánto dinero se necesita y qué es lo primero que se está haciendo y qué se va a hacer. El presidente ha manifestado el requerimiento de no menos de 2.000 millones de dólares solo en nuestra cartera de Estado para poder generar estos paliativos que con usted hemos hablado. Se requerirá al menos 15 millones de dólares para kits alimenticios, vivienda, vestimenta, para el bono de contingencia, que es un bono que se entrega por una sola vez como un paliativo de aproximadamente $270 por damnificado, de tal forma de que toda esa estructuración está determinada en un plan de acción y de reacción y de prevención que el presidente lo presentó en días pasados, semanas pasadas, y que se sigue alimentando con la participación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, del CONGOPE, el Consejo Nacional de Gobiernos Provinciales, porque esto no es un tema de gobierno nada más, es el enfrentar a una situación climática, natural, que tiene enormes magnitudes y obviamente tenemos que generar procesos de contención de manera articulada, municipios, prefecturas, gobierno central, y para ello ya hay un plan, insisto, valorado aproximadamente en 2.000 millones de dólares, pero que en la etapa preliminar se cuantificaba 400 millones de dólares. El presidente está justamente en el exterior, en una gira internacional, consiguiendo recursos, entendiendo que los países hermanos, Colombia, Perú y Ecuador fundamentalmente, seremos afectados por el fenómeno del niño y que los países hermanos a nivel internacional nos contribuyan, nos ayuden, porque se avisora una realidad en un semestre comprendido entre octubre de 2023 y marzo de 2024, que será la etapa con mayor ¿Y ya hay altivez. dinero comprometido de parte de organizaciones internacionales? Bueno, eso lo anunciará el presidente, ¿no? Esta parte de su gira es eso, pero le debo mencionar que sí hemos priorizado en los ministerios y en el Ministerio de Finanzas para distribuir reformas presupuestarias para priorizar lo relacionado con el fenómeno del niño. Solamente le doy un dato para que usted tenga idea de lo que tenemos que enfrentarnos. Por cierto, el presidente ha actuado de manera articulada con todos, sin importar miramiento ideológico, es decir, se ha trabajado para enfrentar el fenómeno del niño. Quien venga de presidente en diciembre, quien tome la batuta, que tome la estructuración eficientemente impulsada para que tome la documentación, la valide, la contraste, la modifique, pero que actúe. Pero le decía, le doy un dato rápido. En el año 2022, César, se entregaron 1.923 bonos de contingencia, es decir, 1.923 familias damnificadas. A la fecha, a la fecha, tenemos en este momento entregados 4.300 bonos de contingencia. Están acreditados 4.300 bonos de contingencia de enero a junio de Ya este entregados, año. pero efectivizados. Efectivamente, no solamente Esmeraldas, todos los eventos catastróficos, a la UCI, en el sector de Chone, de Guayas, etcétera, donde ha habido eventos pre-niño, eventos invernales. Lo que le quiero decir es que a mediados de este año 2023 tenemos ya más del doble de la totalidad del año del 2022. Y se prevé que con respecto al cierre en diciembre, ya con el inicio del niño en octubre, de manera oficial, tendríamos 17.500 familias más afectadas a nivel de todo el país, damnificadas. Lo que quiere decir que sumado a los 4.300 tendríamos más de 21.000 familias, es decir, 10 veces más el número de damnificados que Claro, y tuvimos. cerca del 3% del impacto al Producto Interno Bruto que puede significar este fenómeno del niño. Quiero en esta parte de la entrevista concentrarme en una evaluación muy rápida, ministro, pero dos cifras que de alguna manera responden a lo que los ecuatorianos necesitan saber en materia social. La una es el índice de pobreza, que ustedes lo recibieron en aproximadamente el 25.2%, pobreza extrema en el 8.2%. Quisiera preguntarle, ¿cuántos ecuatorianos en la gestión del presidente Lasso han logrado salir de la pobreza? Sabe que soy muy respetuoso de la información que usted puede tener y la fuente, pero creo que hay que hacer una Es del precisión. INEC.
Sí, pero en ese marco de esa misma precisión nosotros recibimos en mayo del 2021 con el 32%. Ujú, Nosotros hoy dejamos en el 25%. ujú. Recibimos en el 14.7% la pobreza extrema y hoy dejamos en el 8.7%. Es decir, lo que hemos hecho es una reducción notoria. A ello súmele que en mayo del 2021 existían 340.000 niños, niñas y adolescentes en las calles del Ecuador en situación de calle por movilidad humana, por mendicidad, por trabajo infantil, etcétera. Hoy tenemos 220.000. En números absolutos todavía un número grande, pero en números relativos hemos bajado una tasa de 10.6 a 6.8, lo cual quiere decir de que ha habido un impacto desde lo social concomitante con lo económico. En tal sentido, debo mencionarle que ha habido un gran avance. Creo que hemos sido un gobierno, y lo he dicho en varias ocasiones, y aquí no quiero que sea la excepción, que ha hecho mucho. Probablemente hemos informado poco. Es parte de nuestros pecados, Ujú. pero hemos generado, por ejemplo, la construcción de 16 unidades educativas en récord, lo que nunca hizo ningún gobierno en 2 años, 4 hospitales, tres centros de desarrollo infantil, un gerontológico, y así le detallaría una gran cantidad de Hay obras algo en el que cual me tiempo hemos preocupa hecho. en donde no se ha logrado avanzar mucho, ministro, y es el tema de la desnutrición infantil. El 28.7% de los niños menores a 5 años está en esa condición y la situación es mucho más grave en la ruralidad. ¿Es una deuda pendiente? Yo creo que ha sido y será el legado del presidente Lazo el haber luchado contra la desnutrición crónica infantil. A la fecha tenemos 60.000 madres gestantes que se encuentran ya beneficiarias del bono Infancia Futuro, madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días, justamente en el marco de disminuir la desnutrición crónica infantil. La Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil abarca 17 instituciones gubernamentales para que efectivamente logremos el cometido. Se ha trabajado con paquetes priorizados en 726 parroquias priorizadas efectivamente por el nivel de prevalecencia de la desnutrición crónica infantil. Hemos entendido que ese es un grave mal que tiene que ser extraído de la sociedad y que para ello hemos trabajado. Yo le debo mencionar, César, cuánto quisiera darle los datos que efectivamente el que usted acaba de mencionar es el que nosotros recibimos en el gobierno. Ujú. Dios mediante, en unas próximas semanas, no más allá de finales de agosto o quizá los primeros días de septiembre, el presidente de la República informará positivamente el resultado de todas estas acciones que a lo largo de estos 2 años, 3 meses, que sería para cuando informe, hemos realizado con respecto a la disminución de la desnutrición crónica infantil. Cierro, ministro, preguntándole cuál es el presupuesto, la ejecución que tienen que tener hasta cerrar diciembre en materia social. Mire, solamente lo que refiere a nuestro Ministerio de Inclusión Económica y Social han cerrado presupuestos de los más altos de la historia institucional. En 2022 cerramos en 1.711 millones de dólares. Ujú. Este año probablemente cerremos también en un promedio similar, 1.710 millones de dólares, 1.707, pero hemos incrementado el número de beneficiarios. 1.960.000 núcleos familiares se ven beneficiarios de manera permanente por parte del gobierno nacional y de nuestro ministerio. Y ya la política social en conjunto tiene un promedio de inversión, César, de 15.300 millones de dólares por año. Me refiero a salud, educación, bienestar social, vivienda, trabajo y todas las acciones que las otras instituciones en marco de lo social hacen. Alguien decía, miren, es que están comparando diferente. No, no, no. Comparado con la misma metodología creada en el año 2008, el promedio del expresidente Correa de inversión social era 8.700 millones de dólares, del expresidente Moreno 11.300 y el nuestro 15.200 Pero ahí se millones de dólares. incluían sueldos, gasto corriente. Mire, más allá de eso, le dije lo mismo a un distinguido Ujú, periodista. Lo ujú, mismo hacía para valorar el tema de los 8.700. Lo ujú. mismo se hacía para valorar los 11.300. Y lo mismo se hace para valorar el tema conceptual. Si es que el sueldo de un médico es inversión o gasto, dejémoslo de lado. La metodología determina incorporar ese sueldo. Lo determinaba en el 2008, en el 2018 y en el 2023. Es decir, nos medimos con la misma metodología.
Claro está, ya lo conceptual, César, si es que eso no es su inversión, es una materia de otra discusión. Bien, gracias, señor ministro, por su claridad y sobre todo por informarnos sobre las tareas muy importantes que está realizando el gobierno para tratar de prevenir y mitigar lo que va a pasar de cara al fenómeno del Niño. Gracias por este espacio con DINIOS. Gracias a usted, un abrazo.